Hola queridos hermanos, y con todo gusto voy a dar respuesta a las preguntas que surgieron del tema 1, que se llama el Espíritu Santo, nuestro defensor. En este tema hablábamos cómo Dios nos ama, el demonio nos odia y que la única solución es llenarnos del Espíritu Santo. Y por esto la primera pregunta dice, ¿cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo si no salimos de casa? O sea, no contamos sí con los familiares con los que vivimos. También contamos con nuestras redes sociales. Miren, realmente cuando nosotros utilizamos nuestro WhatsApp, nuestro podcast, todas las distintas plataformas que llegamos a tener, nuestro Facebook, Twitter, en bien de la evangelización, eso ya es muchísimo, de verdad. Con eso que hiciéramos, si utilizáramos nuestras redes sociales para la evangelización, podríamos alcanzar a un montón de personas. Dice la pregunta 2, ¿cómo podemos diferenciar cuando el espíritu del mal se presenta en la forma de la verdad? Miren, esto se alcanza, el discernimiento de espíritus, que ya San Ignacio de Loyola nos va a explicar ampliamente el discernimiento de espíritus. Ciertamente hay cosas que son bien evidentes, ¿no? O sea, esto es bien evidente que es del diablo, o sea, que es del espíritu del mal. Pero hay cosas que nos confunden, o sea, porque como bien dice la pregunta, se presentan como si fueran buenas, ¿sí? Pero ahí viene el discernimiento. Y ese discernimiento se logra cuando se ora al Espíritu Santo. Realmente es infalible, miren, el orar al Espíritu Santo, el pedir de corazón que el Espíritu nos ilumine, Él nos indica dónde está la verdad. Cuando nos abrimos a su acción, cuando hacemos esta oración. Dice la pregunta 3, ¿cómo debo hablarle del amor de Dios a una persona que se quiere suicidar? Precisamente, o sea, si se quiere suicidar es porque no se siente amado y tampoco él ha sabido o aprendido a amar verdaderamente. Por eso busca una salida fácil, pero dándole amor. O sea, muchas veces ahí ya ni siquiera es tanto hablarle de amor, sino dar el amor de Dios. O sea, sino tú tener a Dios y darle ese amor. Y lo demás Él lo hace. Como repito, miren, yo estudié igual también un poco de psicología, 2 años de psicología, y sé perfectamente que una persona cuando quiere suicidarse es porque no se siente amado y está carente de tanto amor y lejos a lo mejor de hablarle del amor de Dios, que sí es necesario, es muy necesario, pero en ese momento también es muy necesario que tú le muestres ese amor. Y que aparte de mostrarle ese amor, esa ayuda, esa compañía, también le hagas mostrar, le muestres que Jesucristo también lo ama, que no está solo, que no todo ha acabado. Y yo creo que esa es la mejor solución. Dice la pregunta 4. Estimada hermana Clara, primero comentarle que no soy una persona católica, sino más bien cristiana. ¿Es algún impedimento para realizar el curso? Por supuesto que no. El curso es para todo aquel que lo quiera recibir. Y te damos la bienvenida si no eres católico. Ojalá que en algún momento el Espíritu Santo te oriente, ¿verdad? Y tú te animes también a profundizar más en la fe y a la fe católica y a descubrir las riquezas enormes que solamente se tienen en nuestra fe, en nuestra religión católica. ¿Por qué? Bueno, porque es la que Jesús dejó, fundó, tenemos escritos donde podemos comprobar que en realidad la Iglesia Católica tiene 2000 años y todos los demás, las demás organizaciones humanas pues no tienen más de 500 años, ya que fue con Martín Lutero que se comenzó la primera reforma protestante. Pero obviamente, mira, el hecho de que tú estés tomando el curso es algo muy, muy rescatable y te agradecemos que nos acompañes en este curso. Para nada es un impedimento. Después nos dice aquí la pregunta 5. ¿Por qué nos llama a rezar si Jesús nos pide que oremos con nuestro corazón y nuestras palabras?
no que digamos una oración de memoria. Miren, esta forma también es orar. El repetir oraciones, sobre todo bíblicas, o oraciones que Jesús en sus diferentes apariciones nos ha pedido que recemos, es otra forma de orar. La oración es un todo, ¿sí? Es un todo. Pero la oración se divide o se subdivide en 5 partes. Está la oración meditativa, la oración contemplativa, está el rezo, las oraciones que se repiten de memoria, está la oración de acción, ¿sí? Cuando tú estás trabajando, pero que tu vida, toda tu mente o tu trabajo se enfoca en Dios, aunque tu mente esté metida en el trabajo, pero todos tus actos tú se los ofreces a Dios y eso se transforma en oración, ¿sí? Y son, como digo, o sea, también está la oración que se llama la lección divina, cuando tú meditas la palabra, la reflexionas, la confrontas con tu vida, y todo esto es oración. Y cuando nosotros hacemos estos rezos, es como para tratar que nuestra mente se conecte con Dios, ¿sí? Y que es un método muy, muy importante también dentro de nuestra fe católica, el rezar. ¿Sí? El rezar como otra parte de oración, también es oración. Yo en lo particular les voy a decir que para mí es una oración muy importante, por ejemplo, el rezar el rosario a la Virgen, el rezar el rosario del Espíritu Santo, donde vas repitiendo. También están los monjes ortodoxos, que ellos incluso enseñan una forma de introducirnos a la oración para llegar a esos niveles altos, como es la oración de contemplación, a través del rezo, a través de la repetición de frases, donde de esa manera es como un martillo que está golpeando un clavo sin punta. Pero llegará el momento que tanto que golpeó ese clavo, que ese clavo va a quedar introducido en la madera, aunque no tenía punta, después de tantos golpes. Bueno, pues esos golpes que damos a ese martillo es precisamente la oración que nosotros repetimos. Y obviamente que también al repetir, no crean que es una oración repetitiva sin corazón. No, también ponemos nuestro corazón. Yo creo que cuando nosotros amamos a una persona, no le decimos únicamente una vez te amo y no se lo vuelves a decir en toda la vida. Inclusive es tan saludable que le repitamos cuánto lo queremos, ¿sí? Y por más que sí ya se lo has dicho una vez, yo a mi mamá, por ejemplo, le digo 1000 veces que la amo. O sea, te quiero mucho, mamita, te quiero mucho. Y a mi mamá le agrada. Y yo creo que a todos los que tenemos un amor especial por una persona, nos agrada escuchar que esa persona nos repite varias veces que le queremos. Entonces, esa es la oración que hacemos cuando rezamos. Repetimos varias veces el que queremos, por ejemplo, que Dios esté con nosotros, o en el Ave María, el Padre Nuestro, donde mismo Jesús nos enseñó una oración para que con esta oración nosotros la estuviéramos repitiendo. Incluso dijo Jesús, cuando oren digan, Padre Nuestro que estás en el cielo, y no lo dijo para que lo repitiéramos una vez en nuestra vida, sino que siempre que pudiéramos orar. Y también Jesús dijo, oren, velen orando. O sea que la oración tiene que ser constante y por lo tanto la repetición que Jesucristo nos enseñó también debe ser constante, ¿sí? Muchas veces. Y por eso nosotros hacemos estos rezos como otra parte de la oración. Pregunta 6. ¿Por qué nos cuesta creer en el inmenso amor del Padre Dios hacia nosotros? Hay muchos factores. Miren, la psicología dice que depende de la relación que hayas tenido con tu papá biológico. Así vas a ver en primer momento, antes de que conozcas y profundices más a Dios, vas a ver a tu papá, al Padre Dios. Así como haya sido la relación de tu padre biológico, la vas a comparar con el Padre Dios. Y por eso es que a veces nos cuesta más el acercarnos a Dios Padre, por la mala
podríamos decir, o lejana relación que tuvimos con nuestro padre biológico. Esa es una de las razones. La otra es porque no lo conocemos, ¿sí? Porque no lo conocemos. Ya todos aquellos que conocimos el primer curso bíblico, descubrimos ese amor. Y yo creo que ahí puede ser que si no había algún otro complejo, como el que ya mencionamos, puede ser que allí, queridos hermanos, como que ya tuve más cercanía al Dios Padre, ¿sí? Bueno, y aparte porque miren, la otra razón, la última razón que doy, el por qué nos cuesta creer en el inmenso amor del Padre Dios hacia nosotros, es porque los israelitas concebían a un Dios castigador, a un Dios que está como lejano, a un Dios que se la pasa como vengándose de que si son si tienen idolatrías, ahí él también cae con un castigo. Entonces los israelitas como que un poco esa concepción tenían, aunque en realidad no es así. Hemos escuchado un montón de textos bíblicos que decían, los cerros podrán moverse, bambolearse las lomas, yo no aparto mi amor por ti. Y que incluso Dios Padre, un amor inmenso al crear el mundo, al crear al ser humano a imagen y semejanza suya. En fin, cuando vamos conociendo más la Sagrada Escritura y el verdadero actuar del Dios Padre, ahí vamos aceptando más el inmenso amor que Él nos tiene. La pregunta 7. ¿Cuál era la tercera tentación con la cual el demonio tentó a Jesucristo? Hemos dicho, la primera tentación era el placer, la segunda era el poder, y la tercera tentación del demonio es el poseer. Las 3P le llaman, ¿no? El poseer. Si tú eres el Hijo de Dios, te arrodillas, me adoras y yo te doy todas estas riquezas. El poder, el poseer, la plata, ¿sí? Y esas son las 3 tentaciones con las que el demonio quiso vencer a Jesucristo. No lo consiguió, pero también son las tentaciones con las que nos ataca duramente a cada uno de nosotros. Dice la pregunta 8. ¿En qué consiste la dirección espiritual? ¿A quién se puede pedir ayuda en este sentido? Sacerdotes, religiosos, laicos. Miren, la dirección espiritual es cuando tú a una persona le puedes contar todo lo que sientes, todo lo que haces. Es como abrir tu corazón, abrir tu conciencia a esa persona, ¿sí? Y sin reservarte nada, o sea, para que realmente puedas recibir la ayuda. Lo que sientes, lo que piensas, lo que hiciste, sea bueno y sea malo, para que así la persona que guía pueda realmente prestar un servicio. Porque si tú solamente le dices que eres un santo, que eres muy bueno, que no tienes malos pensamientos, que tus acciones son buenas, y donde tú no pretendes justificar tus acciones, bueno, yo hice esto, o también incluso, o sea, decirlo como te nazca, como lo experimentes, y obviamente un buen guía espiritual pues siempre se dará cuenta, ¿sí?, de cómo orientarte según lo que tú le cuentas. Pero sí, o sea, para que los que decidimos tener un guía espiritual es porque le vamos a abrir el corazón, porque de lo contrario solamente será perder el tiempo y hacérselo perder al guía que elijas. ¿Y quién puede ser? Exactamente los que tú has mencionado. Pueden ser sacerdotes, religiosos, religiosas, o si hay algún laico muy preparado, porque miren, el ser guía espiritual es un compromiso muy grande. Obviamente que el guía espiritual jamás va a poder decirle absolutamente a nadie lo que el que le confió su conciencia le haya dicho. Jamás. Primero lo matan antes que decirle a alguien lo que esta persona le ha comentado. Así que por eso, pues fijarse bien, o sea, igual un laico espiritual, y que tú tengas toda la confianza, que conozcas un poco para que sepas que él no va a estar después comentándolo con alguien más. Dice la pregunta 9.
¿qué le puedo decir yo a mis semejantes en una situación de este estilo, donde priman otros valores? Híjole, no entiendo esta pregunta. ¿Qué le puedo decir yo a mis semejantes en una situación de este estilo, donde priman otros valores? Es que no sé a qué venga esta pregunta. ¿Qué le puedo decir yo a mis semejantes en una situación? No sé cuál es la situación. Estamos hablando del Espíritu Santo, donde priman otros valores. Discúlpenme, esa no la entendí. Dice, por naturaleza somos pecadores. Si el Espíritu Santo no actúa cuando estoy en pecado, nunca habitará en mí, por más que lo pida. Todos somos pecadores, pero hay de pecados a pecados. O sea, si tú cometes un pecado mortal, obviamente el Espíritu Santo se va a alejar. Pero obviamente sí somos pecadores, pero por eso digo, hay pecados donde nosotros pecamos por debilidad y hay pecados que cometemos no solamente por debilidad, sino también con la conciencia de que estoy haciendo algo malo, ¿sí? Ay, yo sé que lo que estoy haciendo es muy malo y sin embargo lo hago. Y hay otro momento donde yo caigo en ese pecado, sé que es malo, pero pudo más mi debilidad. Bueno, ahí el Espíritu Santo nuevamente vuelve a actuar. Y por más que tú se lo pidas, y tú se lo pides de corazón, el Espíritu Santo llega. Miren, el Espíritu Santo, podríamos decir, es como lo más complicado. Por eso es que pocos se ponen a hablar del Espíritu Santo e incluso le llaman el gran desconocido. No conozco cómo actúa. Pero en realidad, recordemos, por ejemplo, que el día de Pentecostés, los apóstoles quedaron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar la palabra, y el Espíritu Santo llegó a aquellas personas que estaban escuchando, tan es así que tuvieron esa conversión, ese arrepentimiento. Sí, ellos escuchaban la palabra y ahí les llegó también el Espíritu Santo al punto que buscaron a los apóstoles para preguntarles, hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea, indíquenos ahora el camino. Y si les llegó ese arrepentimiento es porque obviamente tenían el Espíritu Santo. En otro momento dice que Pedro fue a un lugar donde eran puros paganos, ¿sí? Gente pecadora. Y Pedro se puso a predicar la palabra de Dios. Y de pronto dice que vino sobre todos los que estaban escuchando la palabra el Espíritu Santo. Eran pecadores, sí, pero estaban escuchando con un corazón tan dispuesto a la palabra que ahí se derramó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban en ese lugar. Entonces, por eso les digo que el Espíritu Santo se manifiesta aunque seamos pecadores, pero si en nosotros hay un deseo de conversión, hay un deseo de dejar el pecado, arrepentirnos, volvernos hacia Dios, ahí el Espíritu Santo se manifiesta. Dice la pregunta, 11. Si Dios creó al hombre por y para amar, cuanto más amo a los demás, más amor tengo en mi corazón. ¿Podemos llegar a amar a nuestro prójimo hasta el mismo extremo que Dios lo hizo? ¿Esa es la medida del amor que nos pide Dios? Miren, cada uno de nosotros tenemos una medida. O sea, Dios no nos exige a todos por igual, porque no nos da no nos da los mismos dones a todos, ¿sí? Nos da diferentes dones porque la iglesia necesita de diferentes cosas, ¿sí? Y por eso la medida para algunos no es la medida para otros, ¿sí? Por ejemplo, a mí, por la vocación que me regaló Dios, me pidió amar hasta el punto de dejar mi país tan bonito, tan conflictivo también, pero es mi país. Me pidió de dejar a mi familia que quiero tanto,
dejar mis costumbres, pero esa es mi vocación. A mí me lo pidió porque a mí me dio ese don de la vocación. A otros les tocará manifestar el amor dentro de un matrimonio, de unos hijos, y ahí es donde Dios le permite manifestar el extremo de su amor. Hoy celebramos a San Maximiliano María Kolbe. Él, fíjense hasta dónde llegó el extremo de su amor. Él estaba en los campos de concentración nazi, él era polaco, y cuando estaban todos encerrados y se iban a llevar a 10 para las cámaras de gas. Y había un caballero que tenía hijos, esposa, muy jóvenes todos, y a él se lo estaban llevando ya. Y Maximiliano María Kolbe, un religioso franciscano, si mal no recuerdo, les dijo que él ocuparía el lugar de este caballero que lloraba porque iba a dejar a sus hijos y a su esposa. Y él ocupó su lugar, ¿sí? Por eso es mártir, porque quiso, ¿sí? Por amor a uno que ni siquiera era de su misma religión, por amor a la humanidad, pienso yo, o sea, porque no es que lo conocía o no, era un desconocido para él, y sin embargo él dijo, disculpe, ¿puedo yo ocupar el lugar de que ya va condenado a la muerte? Y se lo permitieron, y ahí él murió. Por eso la medida del amor es según lo que Dios nos pida, ¿sí? Y si nos pide llegar hasta el Calvario, hasta la cruz, así como se lo ha pedido a otros santos, pues es porque tenemos la medida, esa es nuestra medida, ¿sí? Y mientras amar desde lo pequeño, en lo cotidiano, dar amor ahí. Y después Dios nos pedirá lo que Él quiera, ¿no? Pero lo que sí nos pide constantemente es que demos el amor en lo más pequeño, en lo cotidiano. Dice la pregunta 12. Si como dijo San Juan Pablo II en su encíclica Dives in Misericordia, la misericordia es el segundo nombre del amor. ¿No debemos vivir la misericordia con nuestro prójimo como un verdadero apostolado de vida cristiana? Obviamente. O sea, sí, totalmente de acuerdo. O sea, la misericordia es esa otra expresión del amor. ¿Qué significa la palabra misericordia? Misericardio, entrañas del corazón. Misericordia en griego, misere, sí, miseria. Miserias del corazón, o sea, eres capaz de cargar con la miseria de tu hermano. Eso es misericordia. También dice aquí la pregunta 13. Si en la última lectura de San Juan 14 del 16 al 17 dice, los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, haciendo referencia al Espíritu Santo. O sea, los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Entiendo que se refiere a los que viven en el pecado, pero porque ellos no podrán recibirlo ni puede que alguno de ellos desee cambiar. Exactamente, o sea, recordemos que en el tema decíamos que el mundo entero está bajo el poder del maligno, o sea, el mundo. Pero también decía, ustedes, hijitos, son de Dios y ya han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso. Cuando hablamos del mundo entero está bajo el poder del demonio, y cuando aquí en San Juan 14, como bien lo refieren, dice, los que son del mundo no lo pueden recibir, sí. O sea, los que son del mundo significa los que se dejan llevar únicamente por la carne, el mundo, o sea, los placeres, donde están de espaldas a Dios. Ellos no pueden recibir el Espíritu Santo por dos cosas, porque no lo ven ni lo conocen. Y entonces, si nosotros queremos llenarnos del Espíritu Santo, debemos conocerlo y verlo, o sea, experimentarlo. A eso se refiere, verlo con los ojos del alma. Y después dice la pregunta 14, explicar un poco más del profeta Isaías. ¿Por qué se dice que es
catalogado como el quinto evangelista. El profeta Isaías existió 700 años antes de Jesucristo, ¿sí? Y es en algunos autores, algunos teólogos, no todos, son pocos los que lo catalogan así como... me parece que es un teólogo llamado Racine, no, ni me recuerdo ahora precisamente el nombre de quien lo catalogaba así como el quinto evangelista, pero es precisamente porque es el más amplio que habla del Mesías, ¿sí? Es como en este profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías es donde se encuentra, por ejemplo, el capítulo 53, que habla del siervo de Yahvé, que es donde narra todos los sacrificios, sufrimientos que el Mesías debe padecer. Es también desde Isaías capítulo 7, versículo 14, donde se anuncia cómo va a nacer el Mesías, que va a nacer de una madre virgen. Es en Isaías también donde se habla de Jesucristo como la palabra viva, ¿sí? Allá en el capítulo 10, del 1 al 10, ahí se habla de cómo Jesucristo va a ser la palabra que se hace carne, el Emmanuel, el Dios con nosotros. También es el que se habla, o sea, Isaías es el que habla de cómo ese renuevo del tronco de Jesé, o sea, del Mesías, ¿sí? Que van a ser de la descendencia de David, en fin, y que también precisamente Isaías habla de que este retoño de Jesé, o que el Mesías va a tener el espíritu de prudencia, de sabiduría, en fin, por eso es considerado así, o sea, el quinto evangelio, porque es el libro que más habla de cómo va a venir el Mesías. Bien, dice también la pregunta 15. Tengo en estos días preguntas referentes al catejón de la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. He estado leyendo algunas cosas en internet. ¿Me puede dar alguna orientación? Quisiera una bibliografía seria y equilibrada referente al final de los tiempos del anticristo y la referencia de este retenedor que relacionan con Benedicto XVI. He escuchado comentarios que infunden mucho temor, más todavía cuando se asocia la pandemia con el fin de los tiempos y el orden mundial. Es lo mismo que la nueva era. Sería uno de los tantos signos. Miren, hay mucha gente en el internet, muchos, yo también he estado estudiando y realmente, porque me meto al internet pensando que quiero conocer lo que la gente escucha, lo que la gente oye, o me mandan también algunos links para que yo les responda qué es lo que si esto es bueno, es malo. Miren, desde el primer momento que a ti te quieren infundir miedo, recházalo. O sea, entender, queridos hermanos, no hay que meternos tanto en esos rollos, porque sería perder el tiempo. Dios no quiere que nosotros lo sigamos por temor. Él quiere que lo sigamos por amor. Si tú, por ejemplo, te pones a estudiar una cosa que dice que el fin del mundo y los milenaristas, donde nos dicen que ya se acaba el mundo, los de las sectas, también protestantes, como que esto se enfocan mucho en decir, ya se va a acabar el mundo, Jesucristo ya está cerca, y yo lo que respondo es esto: nadie, absolutamente nadie, sabe el día ni la hora. Eso lo dijo Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Nadie, capítulo 24, versículo 13. Nadie sabe el día ni la hora. Y por lo tanto, Jesucristo no quiere que nosotros lo sigamos por miedo. Quiere que lo sigamos por amor. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, todo lo demás, que se va a acabar el mundo, bueno, que se acabe, ¿no? Que va a venir Jesucristo, qué bueno. El verdadero cristiano
Ve el fin del mundo como una bendición, porque Jesucristo está cerca. Qué bueno, qué alegría, o sea, ya va a venir, ¿no? Ven, Señor Jesús, mira que vengo pronto, dice el libro del Apocalipsis. Y los cristianos respondían, amén, ven, Señor Jesús, que así sea. Te estamos esperando, qué bueno. Pero obviamente que si nosotros estamos con temores, es porque en realidad no hemos aprendido a amar a Dios. Por eso, qué importante, hermanos, es que nosotros amemos a Dios y después hagamos lo que queramos, ¿sí? Así decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. O sea, porque el que ama, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Puras cosas buenas. Y nuestra vida va a cambiar. Ya no nos va a hacer tanto preocupando con que va a venir el mundo. Miren, esa venida del mundo es lo mismo que nuestra muerte, ¿sí? Nuestra muerte, o sea, obviamente que va a venir un fin universal. Pero así como tú no sabes si en este momento estás vivo, pero sales de tu casa o en tu misma casa no necesitas salir para encontrar la muerte, ¿sí? O te duermes y ya no despiertas. Pero cuando tienes amor en el corazón, cuando amas a Jesucristo, todo esto lo ves tan secundario que cuando me voy a morir, cuando Dios quiera. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Cuando Dios quiera. Lo importante es tener amor en el corazón y vivir, sí, de acuerdo a ese amor que tenemos, haciendo el bien. Por eso, miren, yo les invitaría a que no se estén preocupando de que si ya va a venir el fin o no va a venir el fin. O sea, más bien yo les invitaría a preocuparse, sí, de aceptar a Jesucristo en su vida, a seguirlo, amarlo y a ser felices. La vida es tan corta, hermanos, y si la desaprovechamos pensando en que ya se va a acabar el mundo, pues seríamos como, con perdón de la palabra, pero seríamos como tontos, ¿no? La vida es corta, la vida se va rápido, los años, mira, las semanas, los meses, se van así, se van rápido. Y no podemos nosotros detenernos a perder el tiempo en estar pensando que se va a acabar el mundo. Mejor, mira, tienes una seguridad, el mundo se va a acabar, sí, te vas a morir, también me voy a morir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comenzar ya a buscar y aprender y a preocuparme porque que mi amor hacia Dios crezca. Porque si mi amor hacia Dios crece, también va a crecer el amor hacia mi prójimo. También va a crecer el amor hacia mi semejante. No solamente hacia el próximo, sino hacia todo aquel que es como yo, ¿sí? Y así voy a tratar de hacerle la vida agradable a los demás y yo voy a ser feliz. Y me voy a dejar de angustiar porque si ya se acaba el mundo. Yo eso les recomiendo. Mejor busquen videos, busquen información. ¿Cómo puedo crecer más en el amor de Dios? ¿Cómo me puedo empapar más y más de ese amor inmenso de Dios para que así yo, teniendo el corazón lleno de Dios, pueda compartirlo con los demás? Queridos hermanos, muchas bendiciones y hasta la próxima. Nos vemos en el curso bíblico. Les esperamos.